Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Ciencia por Científicos y Científicas, el programa de ciencia de la UNICEN, en los estudios de Abra TV. En estos hermosos espacios tenemos la oportunidad de compartir con ustedes los desarrollos científicos y tecnológicos del país y de nuestra región, de la Universidad Nacional del Centro, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, donde la UNICEN tiene sede en Quequén, Necochea, Azul, Tandil y Olavarría. Hoy vamos a conocer entonces la actualidad científica, también el problema de la hidrovía del Paraná, donde podríamos definirlo como las venas comerciales abiertas de Sudamérica, y también la crisis del derecho. Vamos a preguntarnos cómo es esto de que el derecho parece que está en crisis y en el que la ciudadanía, nosotros y nosotras, tendríamos algo de responsabilidad, pero fundamentalmente el Estado. Comenzamos entonces con la actualidad científica. Proponen incorporar al propóleo como un ingrediente para la alimentación saludable. Investigadoras e investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología en Alimentos, asociado a la CIC, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, impulsan un proyecto que busca aprovechar todos los productos provenientes de las colmenas. La idea es transformar el propóleo, alimento esencial de las abejas, en un polvo que pueda encapsularse para disimular su fuerte sabor e incorporarlo a otros alimentos. El propóleo es antioxidante, antibacteriano, anticancerígeno, antiséptico, antialérgico y además ayuda a fortalecer todo el sistema inmune. En la puna salteña se busca el origen del universo. El proyecto CUBIC es internacional, pero tiene base en Argentina. Busca comprobar empíricamente la teoría de la inflación cósmica del Big Bang. Esta teoría propone que hubo una expansión acelerada y exponencial en los primeros instantes del universo. Pero, como toda teoría, tiene que ser comprobada empíricamente. Hasta ahora, todos los intentos fueron fallidos. Por eso el proyecto CUBIC lo va a intentar de nuevo con más de 150 científicos y científicas de Argentina, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Y, por supuesto, un telescopio de alta tecnología. Vamos a hablar ahora sobre la hidrovía de la Cuenca del Plata, que implica 3 ríos y 5 países. Los ríos son el Paraná, el Paraguay y el Uruguay, y los países, además de estos y la Argentina, Brasil y Bolivia. Para eso estamos con Álvaro Álvarez. Bienvenido. Muy buenas tardes. Álvaro es doctor en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Ciencias Sociales, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNICEN e investigador del CONICET. Álvaro, ¿qué es la hidrovía y por qué es tan importante? La hidrovía de la Cuenca del Plata, llamada Hidrovía Paraguay-Paraná, es uno de los sistemas de navegación fluvial más importantes de América Latina y del mundo. Y esos ríos que vos mencionaste, el río Paraná, el río Uruguay y el río Paraguay, drenan agua de una superficie de 3.200.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el 20% del territorio de América del Sur. Wow. Por lo cual eso nos denota la importancia estratégica que tiene la hidrovía para nuestra región. Pese a la multiplicidad de usos que se hacen, obviamente, en el 20% del territorio de América del Sur, su carácter de vía de tránsito natural para las producciones primarizadas de la región es el que cobra en la actualidad mayor peso en las políticas públicas y en la inversión en infraestructura, subsumiendo en ese proceso otros usos y otras prácticas sociales y culturales que se dan sobre el territorio, ¿no? Esa hidrovía Paraguay-Paraná tiene 3.400 kilómetros de extensión,
desde Puerto Cáceres, en el Mato Grosso, hasta Nueva Palmira, en Uruguay. Está sobre el acuífero guaraní y atraviesa ecosistemas mega diversos como el Mato Grosso, el Gran Pantanal, los esteros de Liberá en la Argentina o el sistema de humedales del delta del Paraná, ¿no? Claro, o sea que es un asunto, una región y un asunto que atraviesa un montón de áreas, la ecológica, lo social, decíamos por ahí lo que tiene que ver con la ingeniería o la logística. El control de la circulación y de los puertos en esa región está mayormente en manos privadas, muy notablemente. ¿Por qué sería importante que la Argentina se reapropiara de esa gestión? Bueno, ahí tocas dos temas que son súper estratégicos, son muy importantes, están interrelacionados, pero son independientes. Por un lado tiene que ver con el sistema de puertos y por otro lado con el sistema de circulación sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Con respecto al primero, con respecto a los puertos, Argentina digamos que tiene un sistema portuario bastante sui generis, porque si a nivel mundial la mayoría de los puertos estratégicos están en manos del Estado y el Estado es el que asigna roles y funciones, más allá del rol y la función comercial que cada puerto tiene, en la Argentina tenemos un triple estándar. Por un lado hay puertos públicos, por otro lado hay puertos públicos concesionados a privados y por otro lado hay puertos privados, digamos. Esa es toda una arista interesante de análisis. Es necesario decir que la mayoría de los puertos que están sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, sobre el Paraná, están o son privados o están concesionados a privados, sobre todo las grandes exportadoras cerealeras, digamos. La otra arista es la circulación, que desde las privatizaciones de los años 90, las tareas de dragado, redragado, mantenimiento y balizamiento de la hidrovía están en manos de un consorcio que se llama Hidrovía Sociedad Anónima, integrado por la nacional EMEPA y por la dragadora belga Jan de Nul, que son quienes llevan adelante todas las tareas operativas para que la hidrovía funcione como hidrovía, porque el río necesita intervenciones técnicas para poder garantizar esa fluidez. Por ejemplo, la profundidad que determina el peso de los barcos que pueden transitar. Que determina el tamaño de los buques que pueden entrar, digamos, ¿no? La hidrovía tiene... lo que significa la cantidad de mercadería que puede salir. Tal cual. Que ese es el punto que les interesa. Tal cual. Es necesario decir que esa privatización que se dio en el año 92 se renovó en varias oportunidades. Se renovó en el 97 y no solo se renovó, esto es licitación de obra pública por peaje, es decir, la empresa hace esas obras pero se queda con el peaje, sino que además se le otorgó un subsidio anual de $40 millones a este consorcio de hidrovía Sociedad Anónima. En el 97 se renovó, se volvió a renovar en el 2013 y vence este año, por lo cual... estamos en un momento estratégico para discutir y rediscutir el rol, la función y qué queremos sobre todo con el río Paraná en nuestro país. ¿Y el resto de países que está implicado en este sistema, lo tiene nacionalizado o también están en una situación similar? Eso es súper interesante. Lo primero que podemos decir es que hay un marco que es el Tratado de la Cuenca del Plata, que fue en el año 69, y la construcción del Comité Intergubernamental de Coordinación de los Países de la Cuenca del Plata, un marco supranacional que nos podría dar un paraguas para una gestión colectiva, por decirlo de una manera, o por una gestión conjunta de la Cuenca del Plata y las vías fluviales. Sin embargo, cada país tiene una política... ¿Una gestión conjunta sería como a nivel Mercosur o qué? Podría ser, a nivel de los países que integran el Coro Sur, podríamos pensar de qué manera se construyen políticas mancomunadas para generar dinámicas sobre la circulación en las vías navegables, digamos, ¿no? Sin embargo, cada país tiene su política en relación a eso, pero es de destacar que la circulación en el tramo argentino es la más importante en términos de la transnacionalización, porque es el tramo en el que pueden ingresar, como decías vos, barcazas y buques de gran porte, y eso tiene un impacto muy importante en la circulación, sobre todo de commodities, ¿no? Claro. Cuando decías, bueno, la profundidad, desde Confluencia, el kilómetro 1238, hasta el estuario del Plata, es decir, hasta la salida oceánica, digamos, tenemos diferentes niveles de calado, pero pueden circular desde Confluencia hasta el puerto de Santa Fe, barcazas.
Y desde Santa Fe hasta la salida oceánica, buques de gran porte, porque el calado lo habilita. Eso hace que esa región sea atractiva para las grandes empresas transnacionales, claro, porque ahí se pueden construir polos productivos y logísticos, como el gran polo de Rosario, que es el más importante del mundo, el clúster de producción sojera más importante del mundo, que permite la superrentabilidad de las empresas, digamos. Claro. El 80% de las exportaciones del país salen por ahí. Están vinculados a la hidrovía Paraguay-Paraná, sí. ¿Cuál es el rol entonces del agronegocio acá? Bueno, esa sería como la pregunta nodal en relación a la disputa que hoy se da en términos territoriales, ¿no? Digamos que, para poner una fecha que es un poco un hito, el 25 de marzo de 1996, cuando a partir de la resolución 167 el Ministerio de Agricultura habilita la comercialización de soja y el uso de glifosato, a partir de ahí, digamos, toda la dinámica que se genera de expansión de la soja empieza a instalar una idea del río Paraná como una autopista fluvial, como lo plantean, ¿no? Como una hidrovía, claro, Paraguay-Paraná. Desde ese momento la hidrovía va a cumplir el mismo rol o un rol análogo al que cumplió el ferrocarril a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, claro, que es la expansión de la frontera del agronegocio. Que mientras se otorgaron estas concesiones tan laxas, al mismo tiempo se estaba desmantelando toda la red ferroviaria, ¿no? Como tal era cual, una tal cual. Política ahí, coherente en ese sentido. Eso es súper importante porque en los años 90 todo el sistema del agronegocio va camino a una hiperconcentración. Digo, en toda la década del 90 desaparecieron 16.000 pequeños productores agrícolas, sobre todo en regiones extrapampeanas, hacia donde avanza este modelo del agronegocio y se concentra la producción, pero sobre todo la exportación, en muy pocas manos, ¿no? Claro. Básicamente, hoy el 65% de las exportaciones lo hacen 5 empresas: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, ABCD, y hoy es un operador súper importante la empresa china COFCO, que exporta casi el 15% de las cargas granarias de nuestro país. ¿Qué podría pasar si se estatiza, si vuelve a manos del Estado esta gestión? Bien, yo creo que la discusión no es estatización sí o estatización no, porque se podría estatizar pero mantener el modelo, digamos, ¿no? Digo, la discusión hoy es de qué manera se piensa en un modelo que sea menos nocivo, sobre todo en términos sociales y ambientales. Ahora podemos charlar un poquito sobre eso, ¿no? Pero a mí me parece que el camino posible este año, digamos que el Estado le asigna a la Administradora General de Puertos por 12 meses el control administrativo de la hidrovía, es decir, recupera el peaje, ¿no? Claro. A partir de recuperar el peaje se va a tener más idea de qué es lo que sale, cuánto sale, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de que el Estado recupera el peaje por 12 meses se puede hacer una caracterización de si el Estado está en capacidad de no solo recuperar administrativamente, sino también operativamente, es decir, construir una empresa que tenga la capacidad de hacer dragado, balizamiento, etcétera, etcétera. Muchos sectores ya dicen que sí, que el Estado puede hacerlo, ¿no? Entonces aparecen como 3 caminos, digamos. Uno que tiene que ver con volver a sacar una licitación pública por peaje, lo cual implicaría volver al escenario anterior, pero con más datos sobre qué es lo que sale, etcétera, etcétera. Se podría pensar en una licitación un poco más favorable. ¿Con alguna fiscalización de esas declaraciones juradas? Por ejemplo, ¿sí? Una concesión un poco más favorable. Otro camino sería recuperar el control administrativo y terciarizar las obras, que es lo que se está haciendo hoy. Hoy el Estado tiene el control administrativo a partir de que lo recupera el Administrador General de Puertos y otorga a empresas privadas, nacionales y transnacionales, todas las obras de dragado en un contexto crítico ecológicamente de la hidrovía. Y la tercera sería esta otra, que aspiran determinados grupos, sobre todo del sector productivo, que tiene que ver con poder recuperar el Estado, no solo el control administrativo, sino también generar una empresa pública que se encargue del dragado, balizamiento y las tareas operativas, porque eso permite un mayor control en términos ambientales de qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa en términos ambientales? Bueno, ¿qué es lo que pasa en términos ambientales? Hay una disputa semántica primero, ¿no? Porque nos están diciendo que el río Paraná está pasando por un momento de una bajante extraordinaria, una bajante histórica, ¿no?
la peor en los últimos 70 años. Y bueno, y otros decimos que en realidad lo que estamos atravesando, ¿sí? Ahí estamos viendo bueno, el desecamiento, digamos, de la ruta troncal. Que es histórico ahora. Sí, el peor en los últimos 70 años. Claramente estamos atravesando por un proceso de ruptura del ciclo hidrológico, ¿no? Y esa ruptura del ciclo hidrológico es resultado de 25 o 30 años de un modelo que es tremendamente destructivo sobre la Cuenca del Plata. Y ahí hay algunos aspectos, yo rescato algunos, se pueden rescatar más, que me parece que es importante poner en discusión en un contexto donde lo que se ve afectado es eso que llaman los ríos voladores o los ríos aéreos, es decir, esa enorme masa de agua en forma de vapor que permite garantizar determinado nivel de precipitaciones que abastecen no solo a la cuenca, sino también al acuífero, ¿no? Hoy eso se ve mermado, ¿por qué? En primer punto, por la deforestación, ¿sí? Claro. Recordemos que Argentina es uno de los 10 países del mundo con mayor deforestación. En las últimas décadas se deforestaron 8 millones de hectáreas, lo cual equivale más o menos, para que podamos graficarlo, a la provincia de Entre Ríos, ¿no? En términos de deforestación. Si a eso le sumamos la deforestación en Paraguay y la deforestación en el Mato Grosso, estamos en un momento súper crítico. Segundo, las quemas, que si bien es una práctica histórica, hoy las quemas están más vinculadas al avance de determinados negocios, ¿no? Claro. Y el año pasado se quemaron 300.000 hectáreas en los humedales del delta del Paraná, ¿no? Eso tiene un impacto directo. Los humedales son no solo centrales para la captura de carbono, reservorios de agua dulce, centrales para combatir la contaminación, ¿no? Centrales también para combatir las inundaciones, ¿no? Los humedales tienen un rol central en términos ecosistémicos y han sido mermados en el último año. Lo tercero que me parece re importante, y que ahora que esta bajante histórica del Paraná lo muestra, son las represas en Brasil, ¿no? En el Paraná hay un sistema de 57 represas que de alguna manera tiene un impacto muy grande en el caudal de agua. Y los otros dos, también súper importantes, uno ya lo nombramos, tiene que ver con el dragado y el sobredragado del Paraná, ¿sí? Claro. Eso, para decirlo en términos, en números que son contundentes, cuando... el dragado es... Es la remoción de sedimentos, ¿sí? Es decir, aumentar la profundización para garantizar el ingreso de buques de gran porte. Cuando se inicia la licitación al Consorcio de Hidrovía Sociedad Anónima, la profundidad de la ruta troncal era de 26 pies. Hoy está en 34 pies, es decir, hubo una profundización muy grande del río Paraná, para lo cual hay que remover aproximadamente 30 millones de metros cúbicos de sedimentos por año, ¿no? Eso tiene un impacto geomorfológico muy grande. Es un pozo en el fondo del río para que puedan pasar barcos más pesados, más grandes, con más mercadería, maximizar la exportación y la ganancia. Y además eso igual hay que rellenarlo con agua. Lo que pasa con eso es que eso diseca las costas, digamos, porque el agua que inundaba todo lo que es el valle de inundación y las costas del río van hacia el centro, y eso desnuda, digamos, las costas, afectando fuertemente a la vegetación palustre y al ecosistema, digamos, ¿no? Por lo cual es un círculo vicioso, porque ante esa crisis hídrica la solución de las grandes empresas es sobredragar, ¿no? Y hoy se está planteando en la primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía este año en llevar en los próximos 5 años a 40 pies, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impacto ambiental de eso? ¿Cuándo vence la concesión? Este año. En realidad ahora quien tiene la concesión es la Administradora General de Puerto, es decir, el Estado, y lo que hace es terciarizar las obras, ¿no? Digo, esa es la forma. Eso va a ser por 12 meses, es el tiempo que el Estado tiene para preparar, dicen, una licitación más grande, digamos, ¿no? Lo cual sea que tenemos un año para ver qué pasa con esto. Para rever la política, sí, en relación a eso, sí. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Súper interesante, un montón de aristas que da para seguir analizando, pensando y lamentablemente preocupándonos. Bueno, y ocupándonos. Sí, y ocupándonos, eso me gusta. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nosotros por ahora nos despedimos de este primer bloque, pero enseguida continuamos con más Ciencia por Científicos.
Continuamos con Ciencia por Científicos y Científicas, ahora con una información breve. Las enfermeras de la pandemia no se sienten valoradas. Así lo refleja un relevamiento nacional hecho por más de 100 investigadoras de diversas áreas de las ciencias sociales y humanidades. La historiadora del CONICET, Karina Ramacciotti, quien lideró el estudio, dijo a CONICET Dialoga que dentro del sector existe una percepción sobre el poco reconocimiento de su labor dentro del sistema sanitario. Según el informe, sigue predominando la mirada médica hegemónica en la toma de decisiones y eso contribuye a menospreciar, ignorar y poner en constante evaluación los saberes específicos de la enfermería. Ahora vamos a hablar sobre Derecho con Gerardo Serabone. Él es abogado, profesor en Derechos Humanos y Garantías y en Clínica Jurídica, ambas en la Facultad de Derecho de la UNICEN, donde además es secretario de Extensión. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Gerardo, ¿cómo se investiga en Derecho? En Derecho se investiga de una forma bastante particular o por lo menos es visto de una forma bastante particular porque no es una ciencia dura, no es una ciencia con una metodología tan delimitada y tan marcada como otras ciencias. Y eso, y enmarcándolo al derecho dentro de las ciencias sociales, hace que tenga otra dinámica, que tenga otros problemas y que tenga otros caminos para hallar respuestas a los problemas que se plantean, ¿no? Como problemas de investigación. Claro. ¿Y qué temas investigan ustedes en particular? Mira, en mi caso, yo me dedico bastante a estudiar lo que son las vinculaciones entre derechos sociales e infancias, ¿sí? Digamos, cuáles son las posibilidades de garantizar adecuadamente los derechos sociales de niños, niñas y adolescentes desde el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos, que supone una protección especial por ser seres o personas particularmente vulnerables por una cuestión de desarrollo, de vulnerabilidad, de crecimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían los derechos sociales, a diferencia de otros derechos? Nosotros cuando hacemos referencia a derechos sociales estamos haciendo referencia a determinados atributos o facultades de las personas que están directamente vinculados con necesidades básicas, que están vinculados directamente con la posibilidad de desarrollarse autónomamente en sociedad, que están vinculados con un nivel de vida adecuado, con el derecho a la educación, con la seguridad social, con el trabajo, con lo que es un sistema de pensiones o jubilaciones. Los derechos sociales hacen al contexto o las condiciones en las cuales las personas pueden desarrollarse individual y colectivamente. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la situación de los derechos en la infancia en este momento y sobre todo, bueno, en pandemia, que les afectó particularmente? Sí, bueno, la infancia tiene una afectación de los derechos sociales diferenciada respecto de lo que podríamos considerar las personas adultas. La afectación en la infancia es diferente, es más gravosa, tiene consecuencias, uno podría pensar, en el presente y también consecuencias en la proyección de vida de lo que son las infancias. Uh-huh. En particular, cuando uno ve lo que ha sucedido con la pandemia, que ha puesto arriba de la mesa un montón de vulnerabilidades preexistentes, que ha puesto arriba de la mesa las desigualdades existentes en nuestro continente en particular, particularmente en América Latina. Esto se ha visto bien gráfico. Uno lo que puede advertir es que los estados están con algún grado de dificultad para garantizar adecuadamente derechos sociales, ¿no? Que es por ahí el gran tema de interés o de investigación al que yo me estoy abocando actualmente, que es por qué los estados no pueden garantizar adecuadamente los derechos sociales de la infancia. Uh-huh. Entonces ahí uno empieza a advertir algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos sociales en general, quiero decir, con
cómo los estados en general, más allá de América Latina o de nuestro estado argentino, cómo los estados están preparados para garantizar derechos sociales, y otras cuestiones que tienen que ver con nuestra matriz regional, que también hacen o funcionan como obstáculos en esta garantía que se espera de los derechos sociales. Gerardo, en ese sentido, ¿está en crisis el derecho? Bueno, ahí es muy interesante lo que plantea, por ejemplo, Luigi Ferraioli, que él básicamente sostiene que estamos atravesando desde hace ya algunas décadas una crisis del derecho o de la razón del derecho que delimita a partir de 3 variables. Él dice que la primera crisis que tenemos es la crisis de la legalidad, es decir, que hay una crisis en las autoridades públicas de los estados que no se encuentran obligadas por el derecho. Nosotros tenemos el marco jurídico, nosotros tenemos la Constitución, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que dicen qué tiene que hacer un Estado y qué no tiene que hacer un Estado. Sin embargo, parece que los funcionarios públicos o las funcionarias públicas no terminan de tener un apego a ese marco normativo que funciona como acuerdo social y político de una sociedad, ¿no? Entonces se apartan de esas directivas que el derecho impone y termina en una desregulación jurídica. Por otro lado, Luigi Ferraioli también plantea, y no es el único autor que lo menciona, que el Estado actualmente no se adecúa en su estructura institucional a lo que necesitaría un estado de bienestar, es decir, un estado con voluntad política, económica, social y cultural de garantizar derechos sociales a sus individuos y a su comunidad. Es decir, el Estado está pensado todavía o está estructurado todavía más parecido a lo que era el clásico Estado gendarme del siglo XIX en Europa, que al Estado social o Estado de bienestar que se supo desarrollar a partir de la década de 1930 en diferentes regiones del mundo, ¿no? O sea que último, entonces hay un retroceso en ese sentido. Y entonces, ¿qué pasa cuando el Estado falla, no puede garantizar estos derechos? ¿Es la única vía para la sociedad el Estado o hay otra manera de poder reclamar o ir a buscar esos derechos que no se están cumpliendo? En realidad el Estado, desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos y también desde el derecho constitucional, lógicamente, es el primer responsable en organizar, ¿sí?, las tensiones y las diferencias que existen en la sociedad para que se puedan garantizar niveles mínimos e indispensables de existencia digna para todas las personas. Eso significa e implica necesariamente la garantía de derechos sociales. Ahora, el Estado lo puede hacer de diferentes formas. Lo puede hacer por actividad propia o por sí mismo, lo puede hacer a través de terceros, lo puede hacer a través de regulaciones, lo puede hacer a través de la promoción de determinadas actividades. Lo que sí necesariamente tiene que garantizar es que las personas puedan acceder, ¿sí?, a los diferentes derechos sociales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Y esto tiene que pensarlo en términos de políticas estables. Digo, otro de los problemas que tienen los derechos sociales es que son un tanto erráticos en cuanto a las políticas públicas porque son cambiantes constantemente. Entonces esto no permite tener una seguridad jurídica respecto de cómo las personas pueden garantizarse o ver garantizados sus derechos a través de las intervenciones o no del Estado. Bien, Gerardo, muchas gracias. Esperemos que entonces se recupere algo de lo perdido en relación al Estado de Derecho y de bienestar. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes. Pasamos ahora a una última información científica breve. Productores familiares comercializan ahora su producción en forma digital. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto al INTA, la Universidad de Quilmes y otras organizaciones,
dieron un taller de inclusión al mercado digital destinado a organizaciones familiares de productores y productoras de todo el país. Gracias a esa capacitación, se crearon 40 tiendas digitales con más de 1.800 productos de la agricultura familiar y de la economía social de 16 provincias de Argentina. Los productos pueden encontrarse en proyectochasqui.com. Bueno, esta es toda la información que compartimos en el día de hoy. Esperamos que se hayan sorprendido y que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos la semana que viene con más Ciencia por Científicos y Científicas por el canal de Abra TV.